No, yo también, a mí nos pasó lo mismo, me escribo, o sea, por ejemplo. Es la cuenta, señor presidente, es la excusa que ha enviado a la señora ministra del Interior por compromisos previamente agendados y está aquí en su reemplazo y el subsecretario de Defensa, el señor Ricardo Montero. En, en la minuta de trabajo, que hay que usarla en paralelo con, pero a pesar que ahí están también las indicaciones, en una minuta de trabajo en la página 5 en servicio esencial. No, en una minuta esa, la anterior. 17 de enero. Sí, pero que hay en la sesión pasada estábamos en las definiciones y había quedado pendiente servicio esencial porque había una cierta discrepancia entre la referencia a aquellos organismos encargados de la prevención de desastres naturales en relación a la definición que habla de los ay, se me perdió en este momento. Aquí está, estaba arriba. Porque la propuesta de la mesa técnica corresponde a aquellos servicios destinados a la atención de necesidades sociales básicas para la población, tales como la vida, la salud, el abastecimiento, la seguridad, la protección al medio ambiente, la actividad económica esencial o el funcionamiento del Estado. Y la discrepancia o el intercambio de opiniones fue respecto de la expresión, la protección del medio ambiente en relación a aquellos organismos encargados de la prevención de desastres naturales. Está en esa discusión en que el subsecretario Cordero dijo que la protección del medio ambiente era una expresión que estaba definida en la Constitución y aquellos organismos encargados de la prevención de desastres naturales tenía su propia regulación en una ley, en la ley que sustituyó a la ONEMI precisamente. Y ahí llegó el término de la sesión y quedó pendiente. Ofrezco la palabra sobre este punto, don Kenneth. Muchas gracias, presidente. Dado que estamos legislando algo que tiene que ser revisado en paralelo con la ley 21.663, es importante tener a la vista el artículo 4 de la ley 21.663, que ya entró en vigencia. Tenemos a contar de este lunes el nuevo director de la Agencia de Ciberseguridad y la definición que ya existe de servicios esenciales. Me voy a permitir leerla, señor presidente, es relativamente breve, pero para que podamos comparar con el texto propuesto. Dice, son servicios esenciales aquellos provistos por los organismos de la Administración del Estado y por el Coordinador Eléctrico Nacional, los prestados bajo concesión de servicio público
y los proveídos por instituciones privadas que realicen las siguientes actividades: generación, transmisión y distribución eléctrica, transporte, almacenamiento y distribución de combustible, suministro de agua potable y saneamiento, telecomunicaciones, infraestructura digital, servicios digitales y servicios de tecnología de la información gestionados por terceros, transporte terrestre, aéreo, ferroviario, marítimo, así como la operación de su infraestructura respectiva, banca, servicios financieros y medios de pago, administración de prestación de seguridad social, servicios postales y de mensajería, prestación institucional de salud por entidades tales como hospitales, clínicas, consultorios y centros médicos, y la producción y investigación de productos farmacéuticos. Esto porque, dado que existe ya una definición, tiene que ser, estar homologada y poder conversar. Es más que nada para que no se vaya a presentar alguna discrepancia en base a lo que aprobemos ahora con lo que ya es parte de nuestro ordenamiento jurídico, presidente. Gracias. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la mesa. Em, como línea general, respecto a la tramitación del proyecto desde el Ejecutivo, creemos que hay dos elementos que son fundamentales. Uno, mantener la línea que presenta el extenso contenido del 32 número 21, que ya tiene varios conceptos dentro integrados. Y lo otro, entender que hay varias materias que se tienen que entender de forma complementaria a la tramitación de esta ley. Solo por poner algunos ejemplos: la ley de seguridad privada, la ley de ciber, como señalaba por su intermedio presidente el senador, normas que regulan zonificación, por ejemplo, o incluso toda la que crea el nuevo sistema de prevención de riesgos de desastre. Entonces creemos que hay que tenerla en un sentido orgánico, y que con eso bastaría la primera parte de lo que se está votando en el numeral 4. Solo como a mayor abundamiento, el término en discusión de medio ambiente se utiliza también en la Constitución y se utiliza en el articulado de la ley que hizo lectura el senador Piu por su intermedio, presidente. Habría que tener, no sé, un análisis bastante acucioso sobre este tema, porque no necesariamente creo yo que la ley sobre ciberseguridad juega con esto, porque la infraestructura crítica, estamos hablando del 32 número 21, ¿no es así? Sí. La infraestructura establecida ahí en esa reforma constitucional se refiere a la infraestructura física, no se refiere a la infraestructura de sistemas informáticos. No. Eso quedó claramente, digamos, establecido en la discusión que tuvimos en la Comisión de Constitución sobre ese tema. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, no sé si en lo de ciberseguridad, que va por otro lado, eh, pudiera encajar con la norma del 32 número 21. Yo entiendo que aquí estamos hablando de protección de infraestructura física, y por lo tanto las Fuerzas Armadas no podrían proteger la infraestructura digital, por así decirlo. O sea, los edificios sí, pero no lo que es online. ¿Mm? Propuesta de la mesa técnica, por mayoría, dice, no sé a quién corresponde esa mayoría, que utiliza la expresión la protección al medio ambiente, no aquellos organismos encargados de la prevención de desastres naturales.
Gracias, presidente. Lo que entiendo yo desde el Ejecutivo, que la discusión que tenemos es que hay una propuesta de mayoría, que es la primera parte en el cuadro derecho respecto al número 4, y que complementariamente hay una propuesta de minoría que sería agregar la frase que está en negrita. Como Ejecutivo, estamos por aprobar lo que definió la mesa técnica por mayoría, que es la primera parte solamente. A ver, nosotros en esto fuimos disenso en la mesa técnica porque se defendió una propuesta que es la indicación que se presentó junto a otros senadores en orden a que existieran conceptos claros a los cuales poder anclarse en esta materia, que tuvieran desarrollo doctrinario y jurisprudencial, porque la propuesta de la mesa técnica son varios conceptos que no tienen una explicación conceptual o una base conjunta, y eventualmente uno los podría anclar en lo que es la ley española. Entonces, por esa razón nosotros mantuvimos la discrepancia y planteamos que se votara la indicación que presentamos en su minuto, que son conceptos que tienen desarrollo jurisprudencial y doctrinario no solo en la legislación chilena, sino también internacional, que era la indicación número 5. Lo eliminaron los españoles, subsecretario. Gracias, presidente. Dos temas. El primero, la idea es replicar lo que ya está fijado constitucionalmente y que se hace la referencia al medio ambiente. Y lo segundo era consultar en la hipótesis de utilizar la segunda definición. ¿Cómo se vislumbraría, presidente, la aplicación práctica de esa frase? La frase, aquellos organismos encargados de la prevención de desastres naturales. Gracias, presidente. Bueno, respecto a este punto, en la reacción que se propone alternativa, eh, que no considera la indicación número 5, habla de la protección. Proteger el medio ambiente es distinto a las acciones destinadas a prevenir daños medioambientales, que es lo que básicamente se busca. Es diferente prevenir la ocurrencia de un daño, que es lo que podría causarse si una instalación es afectada. Le hace una empresa química que es destruida y que los efectos de esa contaminación química podrían generar en el medio ambiente. Y eso es una prevención, más que la protección del medio ambiente, que es lo que se está señalando, o sea, protección al medio ambiente. Entonces, la discusión deberíamos darla respecto al efecto que queremos lograr. Se protege la infraestructura crítica para prevenir daños ambientales, no necesariamente para protegerlo. Puede que la infraestructura crítica no cause el daño en sí, sea otro el causante del daño. Entonces quedaría muy genérico, tal como está puesto, pero sí más preciso en la indicación número 5 de los senadores Araya, Buenchumilla y Saavedra, presidente. Por su intermedio, presidente, solo mencionar que la propuesta de la mesa en un principio era el tema del medio ambiente. Nosotros, como de alguna forma quisimos acoger las indicaciones de ambos senadores, pusimos la protección al medio ambiente. Sin perjuicio de lo anterior, en el derecho comparado, en el caso, por ejemplo, de Costa Rica o de la Unión Europea, en la Directiva 2022-2557, habla de el medio ambiente como conceptos amplios. Por eso nosotros hicimos esa propuesta, pero podemos ver el tema de la protección
Con eso van a- Les propondría a la comisión que votemos la indicación 5. Si se rechaza, votamos la propuesta de la mesa. Don Gastón. Agregar, mire, lo que pasa es que hay una diversidad de infraestructuras críticas. Está pensando si alguien afectara una represa. El impacto que se produce es muy complejo, sobre todo no sé, en inundaciones, desbordes, eh, además de los daños materiales. Entonces, eso es lo que le da la amplitud esta propuesta. Entendiendo que la propuesta que plantea la mesa técnica contiene más elementos y es más amplia que la que vamos a votar ahora, em, proponer si tal vez si agregamos lo que señala por su intermedio el senador Piu del tema de la prevención y podemos ver algo de consenso, porque hay elementos respecto al funcionamiento del Estado y otros que no están en la definición que estamos votando. A ver, sería cambiar la palabra protección por prevención. De daño. Sí, prevención de daños ambientales. Claro, sería servicios esenciales corresponde a aquellos servicios destinados a la atención de necesidades sociales básicas para la población, tales como la vida, la salud, el abastecimiento, la seguridad, la prevención del daño ambiental, la actividad económica esencial o el funcionamiento del Estado. ¿Sí? Don Francisco. Es que ahí entramos a otro tema, porque la pregunta es, ¿qué se entiende por actividad económica esencial? ¿O el funcionamiento del Estado? Entonces, claro, queda un poquito amplio y no está delimitado eso. Que por eso la propuesta 5 tenía conceptos que están desarrollados doctrinario y jurisprudencialmente. Eso pareciera ser que es más restrictivo, pero va a ser de más fácil interpretación. Sí. Claro, porque ¿qué es la actividad económica esencial? A ver, si no hay más palabras pedidas, votemos la indicación 5. Si esa se rechaza, votamos la propuesta de la mesa técnica con la exclusión de la expresión protección, al cambiar protección por prevención. Vamos con la indicación número 5, entonces. Muy bien, el señor presidente pone en votación
la indicación número 5, número 3, de los senadores Araya, Buenchumilla y Saavedra relativa a los servicios esenciales. ¿Lo leo o no? ¿No lo sabe? Corresponde a aquellos servicios destinados a la atención de necesidades básicas de la población, incluidas las relacionadas con la vida, la salud, el abastecimiento, la seguridad y la prevención de daños ambientales, sanitarios o de otra naturaleza. Ay, Senador Piu, A favor, señora secretaria. señor presidente. Muy bien, entonces queda aprobada la indicación 5, número 3, por 5 votos a favor. Entonces habría que definir, bueno, la propuesta de la mesa técnica entonces queda rechazada por 5 votos, entiendo también. La propuesta de los senadores Pío Aravena, Edwards y Macaya también queda rechazada. Y la del presidente de la República también. Sí, ya. Rechazada 5%. Muy bien. Enseguida hay una propuesta de los senadores, también de la indicación número 5, el numeral 4, de los senadores Araya y Saavedra, que define servicio de utilidad pública y dice corresponde a aquellos servicios o sectores económicos. En la minuta, en la 6 y también en el anillado, también en la 6. Corresponde a aquellos servicios que está tarjado en el chico, sí. Corresponde a aquellos servicios o sectores económicos regulados, intensivos en capital de consumo masivo y con economías de escala, como las telecomunicaciones, los servicios sanitarios, la energía y el transporte público, entre otros. Por mayoría, la mesa técnica se sugiere no incluir esta definición en el articulado por no tener uso en esta ley con posterioridad. De aceptar esta sugerencia, la indicación debería rechazarse. Gracias, presidente. En la línea de la mesa, estamos por suprimir esta, en atención que creemos que los conceptos tienen que ayudar a aclarar y hacer más fácil la implementación de la norma. Y en el caso, en comento, la definición es una definición genérica que incluso queda abierta al final y enuncia algunos ejemplos. Entonces creemos que cómo está la ley y en atención que esto después tampoco se utiliza este concepto en particular, no va a ayudar a aclarar o a hacer más fácil la implementación de la ley, sino que puede complicarla. Siempre cosa que la vamos a retirar, el sentido de la indicación era poder definir qué se entendía por servicio de utilidad pública, porque si este es un concepto que no está definido, se va a abrir pie para que haya un extenso debate jurisprudencial, judicial y administrativo respecto a qué se entiende por servicio de utilidad pública. Entonces la idea era poder acotarlo, lo que hemos señalado durante la discusión de este proyecto, es que tener la mayor certeza jurídica respecto de los conceptos que se usan y quiénes van a ser afectados por la ley. Sí, pues además una definición económica de esta. Pero la retiramos, ¿sí? La retiran su auto.
Dos comentarios. Primero, que usan el concepto de utilidad pública y habían señalado que esto no se va a seguir utilizando en la ley. Y lo segundo, no entiendo la inclusión de esta frase, no obstante lo dispuesto en el artículo 32, número 21. No creo que no tiene sentido esa frase, es un error, esa referencia. Claro, no, ni siquiera por. Está todo definido. No, es que no. Presidente, aquí aparece borrado, sistema físico aparece borrado. Y es lo que yo señalaba, porque si ustedes leen lo que dice el número 21, la Constitución dice expresamente sistemas físicos. 32, número 21. Inciso segundo. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, en la misma línea ya señalada, nos referimos a infraestructura física, instalaciones. Básicamente eso es lo que estamos diciendo. Se ha agregado el tema de las redes. La red es una instalación en sí, ¿no? No es que la red es una cable, fibra óptica, es un elemento que permite que las cosas ocurran. Sí, consideraría que no se utilice, tal como se ha señalado, el término utilidad pública, porque los servicios esenciales los abordaría. Lo que sí falta, y este es un tema no menor, para poder clasificar, porque en este esquema todo podría clasificar como infraestructura crítica. Es por eso que en la indicación 5 se habla de una condición particular, es que ese funcionamiento indispensable y no permite soluciones alternativas. O sea, esto es crítico porque no hay otra forma de hacerlo, que es lo primero, y su perturbación o destrucción traería un grave impacto sobre los sistemas, o sea, el impacto sobre los sistemas. El tema de la dependencia e interdependencia en infraestructura crítica es esencial para el análisis y determinar. Y por eso que creo que tenemos que tener considerado el tema de que no permite solución alternativa. O sea, un sistema que tiene una solución alternativa es menos crítico, aunque uno lo tenga que buscar, que uno que solamente es uno para poder cumplir. Esto habla de la criticidad que vamos a ver después. Pero aquí es donde estamos definiendo, bueno, qué es crítico, porque si no, todo a la larga terminaría siendo crítico. Entonces tenemos que buscar una forma para que quede en la definición expresado este concepto. Los sistemas que tienen redundancia, que tienen respaldo, que tienen esa robustez, tienen la capacidad para poder resistir embates de la naturaleza, ataques del ser humano y van a poder dar continuidad operacional. Pero cuando es uno sin ninguna alternativa, ese es el que da el sentido del problema que tenemos que enfrentar. Eso es lo que quiero expresar, presidente. Gracias. Sí, o sea, partiendo de la base de la propuesta que está, entendiendo lo que señalaba usted, presidente, me queda duda por su intermedio respecto a lo que no permite solución alternativa que planteaba el senador. Hay hipótesis de algunos casos que podría ser la solución alternativa sea más costosa, más gravosa, más engorrosa, pero existe. O sea, no es que se elimina completamente. Estoy pensando en un puente que uno requiere un camino alternativo, o otro tipo de obras de arte, que si bien su destrucción o el riesgo que implica puede provocar un problema, alteración grave, no necesariamente no tiene solución alternativa. ¿Se entiende? Gracias, presidente. Bueno, ese es el análisis que se tiene que hacer de criticidad. Y aquí es donde estamos en esta ley también dando la responsabilidad a un órgano que tiene que ser capaz de identificar. Porque si no somos capaces de establecer un listado concreto de instalaciones físicas a proteger, bien concreto, va a ser imposible. El plan no lo va a poder cumplir nadie, porque todo, con esta definición actual, todo catalogaría para infraestructura crítica. O sea, aquí no hay absolutamente nada que uno diga, bueno, no tengo ningún criterio para decir si es crítico o no, porque afecte, todos pueden producir daño, ya sea a la salud, al abastecimiento, a la población, a la actividad económica. Pero ¿es realmente crítico? Esa es la pregunta que nos tenemos que entender. O sea, ¿es infraestructura? Sí. Física, por supuesto. ¿Es realmente crítica?
Y eso es lo que con esta definición no es tan fácil poder llegar. No hay ningún criterio que permita, por último, catalogar, priorizar, dar ese sentido de por qué realmente esto es crítico o lo que va a ocurrir, por qué esto es más crítico que esto otro, el concepto de criticidad. Perdón, como está la redacción, eso no te convence a ti. Sí. Sí, sacamos crítico y el solo por afectación. Y Fede se refiere a la instalación. A la parte física de- Instalaciones. ¿Por qué la mesa de asesores excluyó la palabra físicos? Dijo solo sistemas. Su intermedio, presidente, es solo para, de alguna forma, considerar también el derecho comparado que habla de sistemas, no hace la especificación si es intangible o no. Por eso se acogió y se eliminó esa expresión. Eso. Como está constitucional. Entonces, a ver, si agregaríamos físico y quería por resolver lo que plantea don Kenneth respecto de la criticidad. Ahora, ¿eso no se resuelve con lo que viene en la discusión posterior? Y si lo consideramos en los criterios de Criticidad. Don Gastón. Y mira, bueno, voy a referir respecto a la indicación que nosotros tratamos de justamente definir esto. Se habla de instalaciones, por tanto está hablando de un inmueble físico. Segundo, habla de sistemas, estamos hablando entonces de una serie de elementos, de ecosistemas que se complementan, se articulan, interactúan y nos permiten que haya, vamos a referir, que haya celular y que esté funcionando, porque puede que haya un atentado a los de Entel, pero tú sigues con el sistema comunicándote a través de otra marca, no es con, a propósito de lo que decía antes el subsecretario, claro, yo puedo atentar contra el aeropuerto que está en Talcahuano, pero entonces para llegar allá puedo usar hasta Chillán y de ahí por buses, o sea, hay transporte alternativo, ha puesto la pregunta. Entonces, es cierto, se puede, pero esas definiciones también te tienen que llevar a tener en otro, me imagino que más adelante de estar en alguna parte o lo instalamos, eh, siempre tener vigente y presente eh, planes de coberturas alternativas ante situaciones eventuales que eh, coarten la posibilidad de usar las instalaciones centrales que están destinadas a un sinfín de cosas. Y por último, eso tiene que ver con la utilidad pública, con lo esencial que es el servicio, pero junto con ello también afecta la economía, afecta la seguridad del país. Entonces, esta infraestructura crítica está definida y creo que hay una definición integral y global. Después pueden venir las otras partes que tenemos que instalar. Lo que le propondí a la comisión es votar la propuesta de la mesa técnica, incluyendo la palabra físicos y eliminando, desde no obstante, lo dispuesto en el artículo 32, número 21 de la Constitución Política de la República. ¿Sí? Don Kenneth. Sí, muchas gracias, presidente. Solamente tener, ya que se ha citado la legislación comparada a la vista, el boletín oficial, ley española, la 8/2011, donde en el artículo 2 ellos hablan de dos tipos de infraestructura, las infraestructuras estratégicas y después las infraestructuras críticas. Y en las infraestructuras críticas, en el artículo 2, letra E, habla precisamente del funcionamiento indispensable y no permite soluciones alternativas. O sea, el tema de la solución alternativa es parte de un criterio de análisis. Puede que en nuestra definición no lo contengamos, pero sí sería bueno que esto sea parte de la discusión para determinar realmente quién califica como crítico o no, porque eso va a depender de un análisis. O sea, pero sí tener a la vista en legislación comparada lo que significa un sistema que es único a sistemas que son alternativos. Esa es una de las recomendaciones a seguir, presidente.
Votaríamos la propuesta de la mesa de asesores, incluyendo la palabra físico y eliminando la frase, no obstante lo dispuesto en el Sí. artículo 22. Presidente, Secretaria. ¿me permite leer el párrafo segundo del número 21? Porque es prácticamente, entonces, porque hay algunos conceptos que son copiados y otros que que introducen, que pueden después suscitar alguna. Bueno, primero habla de la infraestructura crítica en el párrafo primero y después el número 21 dice, la infraestructura crítica comprende el conjunto de instalaciones, que es lo que dice la propuesta, sistemas físicos o servicios esenciales y de utilidad pública, así como aquellos cuya afectación cause un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica esencial, al medio ambiente o a la seguridad del país. Se entiende por este concepto la infraestructura indispensable para la generación, transmisión, transporte, producción, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población, tales como energía, gas, agua o telecomunicaciones, la relativa a la conexión vial, aérea, terrestre, marítima, portuaria o ferroviaria, y la correspondiente a servicios de utilidad pública, como los sistemas de asistencia sanitaria o de salud. Y después dice una ley regulará. ¿Qué es esto? Sí. Entonces aquí hay algunos. Dejemos pendiente este para que lo pueda revisar la mesa y con lo que se discutió. Senador Guanchomilla. Una pequeña contribución de la inteligencia artificial. Dice, la infraestructura crítica se refiere a aquellos activos, sistemas y redes que son esenciales para el funcionamiento de una sociedad y una economía. Estos activos son fundamentales para garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de la población, así como para mantener la estabilidad y la continuidad de los servicios esenciales. Eso. O sea, mi duda, porque la definición de infraestructura crítica emana de la Constitución. ¿Qué diferencias sustanciales estamos introduciendo acá? Porque la idea no es. O sea, la pregunta es por qué no se queda uno con una definición que ya está constitucionalmente aceptada. ¿Por qué estamos innovando? O sea, me quedó la duda de por qué se generó esta discusión. O sea, sí, yo creo, y creo que ese era el objetivo cuando se agrega el no obstante el resto. Hay una pequeña sutileza en lo que leyó la Secretaría, es que técnicamente lo que hace es decir qué es lo que comprende, más que una definición. Pero por eso, presidente, si le parece, podríamos devolverlo a la mesa, revisar los comentarios que se han hecho acá y ver cómo podemos tratar de, en base a estos elementos, de buscar propiamente una definición. Porque si no, como decía el senador por su intermedio, presidente, sería refrasear completo lo que está ahí como comprende. Entonces creo que deberíamos ver una definición. Tal vez fue al revés, que la Constitución debería haber hecho un concepto global. Hacer eso comprende. Reforma la cambiamos. El cuerpo un poco más alto. ¿Sí? Claro. Sí. Ya, muy bien. Sí, pues claro. Sí, no, después sí, viene, no, las indicaciones, esta infraestructura crítica, este concepto había recibido las indicaciones 6 a 8, que quedarían todas pendientes. Y después, en la página 10 del comparado grande y en la 8 del comparado pequeño, hay unos conceptos de una indicación del senador Pius, senador Aravena, Edwards, Macaya y Osandón, que hablan de infraestructura crítica compartida
y de zona crítica hasta ahí, porque después viene otra de análisis de riesgo, que también hay otra indicación de la que dice evaluación de riesgos. Estas dos indicaciones, las 6 y las 7, la mesa técnica propone rechazarlas porque dice no incluir estas definiciones en el texto por cuanto algunas son operativas, incidente, amenaza de ataque y ataque a infraestructura crítica, algunas tienen un procedimiento detallado más adelante en el texto como plan de protección de infraestructura crítica, nivel de alerta, y algunas no tienen un uso posterior en el proyecto, infraestructura crítica compartida, zona crítica, protección por diseño, información sensible. Lo que pasa es que después viene la 8 y después también habla de la 9, de la 10 y de la 11, que la mesa técnica propone rechazar. En consecuencia sería infraestructura crítica compartida, zona crítica, plan de protección de infraestructuras críticas, que está la definición en la página 12 del comparado grande, protección por diseño, que está en la página 13, información sensible sobre protección de infraestructura crítica, nivel de alerta, amenaza de ataque a infraestructura crítica, ataque a infraestructura crítica. Todas esas son definiciones que incorpora la indicación número 4 en los numerales que he señalado. O sea, no. Después sería análisis de riesgo, pero es la número 8, pero antes está la 7. Y todos los 8 proponen rechazar. Entonces leí lo que se está proponiendo rechazar, porque si no tendría que decir ahora qué se hace con las indicaciones 6 y 7. A ese respecto, la mesa técnica propone rechazarlas. Lo que pasa es que como esas van a asociar la infraestructura crítica, dejémosla pendiente. La 4, la 6, 7 y 8. Lo acaba de decir, lo acaba de decir. Sí, por el paquete de definición. La paquete de definición de infraestructura crítica. Sí. La evaluación de la 8 de evaluación de riesgo, análisis de riesgo. Esa se podría. Eso sí. Y ustedes también. Sí. En la... Entonces, quedaría pendiente la 4, la 6 y la 7. Que esas sí van al concepto de infraestructura crítica. Sí. Sí. Después vendría la 8, que es Análisis de riesgos o evaluación de riesgos. Aquí hay una propuesta, ¿la leo, presidente? Aquí hay una propuesta de mayoría de la mesa técnica que se sugiere aprobar evaluación de riesgos, proceso dinámico y sistemático destinado a determinar la naturaleza y el impacto de uno o más riesgos a través del análisis de amenazas y la evaluación de vulnerabilidades y sus consecuencias que, en conjunto, podrían afectar potencialmente las infraestructuras críticas del país. Señala, al aceptar esta sugerencia, las indicaciones 4 y 5 deberían entenderse aprobadas con enmiendas. con la palabra sobre el presente. Efectivamente, el proceso de evaluación de riesgo es un proceso dinámico de revisión permanente que busca encontrar, por un lado, cuáles son las potenciales amenazas y por el otro, las brechas, las vulnerabilidades que podría explotar una de esas amenazas. Esto lo podemos redactar siempre de la mejor forma posible, pero tiene que estar estos dos elementos. Sea dinámico, permanente, que está revisando, las amenazas van cambiando, mutando. Hoy se hablan de guerras híbridas, de cosas nuevas. Y las brechas, las vulnerabilidades, que también hay que estarlas revisando permanentemente. En ese proceso es donde se hace la evaluación del riesgo para después gestionarlo. Lo que estamos hablando en esta ley es de gestión del riesgo, cómo mitigarlo. Y por eso son los planes para proteger después la infraestructura crítica. Entonces creo que lo
los elementos están, tenemos que ponernos de acuerdo cuál es la mejor redacción. Todos de alguna manera estamos señalando aspectos similares, pero están al menos en la mayoría, la propuesta mayoría, lo que se señala, que sea dinámico, que estén evaluándose las amenazas, se estén determinando las vulnerabilidades para poder saber qué efectos se podrían generar. Eso sería, presidente, gracias. Muchas gracias, presidente. Dos observaciones. La primera, en la legislación y en diferentes materias hay definiciones distintas respecto particularmente a riesgos y amenazas. En materia militar hay una definición bien específica y la utilizamos y no es exactamente esta. También hay otras definiciones en todo el sistema de protección de riesgo de desastre y hay, a diversos niveles normativos está regulado. Yo creo que esta definición es autocontenida y se entiende en sí mismo. Solo dejar presente que no es la apreciación desde lo militar de lo que entendemos por riesgo y amenaza. Y solo una sugerencia de redacción, tal vez seguir el mismo estilo que habíamos hecho en las indicaciones anteriores y sacarle el plural a las infraestructuras. Hemos utilizado el singular, entiendo que para hacerlo consistente con lo que está en la Constitución, y creo que no perdería el sentido si mantenemos el singular. Muchas gracias, presidente. Concuerdo con lo que decía el subsecretario. La evaluación de riesgo es distinta en cada una de las áreas. De hecho, en infraestructura crítica existe lo que se conoce como riesgo sistémico, porque es un sistema de sistemas, donde alguno de ellos puede producirle a otro un efecto muy grande. Entonces es importante que eso quede con una definición clara y amplia, y entendiendo que este análisis es dinámico y sistemático. No hice mención a esa palabra. O sea, el riesgo sistémico se enfrenta en base a un análisis sistémico y por eso la definición así lo considera, es parte del proceso a realizar. Gracias, presidente. Muy bien. Sí, senador. Evaluación de riesgos. Proceso dinámico y sistemático destinado a determinar la naturaleza y el impacto de uno o más riesgos a través del análisis de amenazas y la evaluación de vulnerabilidades y sus consecuencias que, en conjunto, podrían afectar potencialmente la infraestructura crítica del país. Y según señala la mesa técnica, si se aprueba esta propuesta, las indicaciones en esta parte, las indicaciones números 4 y 5 deberían entenderse aprobadas con enmiendas. ¿Vamos a la votación? En votación, el concepto de evaluación de riesgo propuesto por la mesa técnica. Senador Macaya. Senador Huenchumilla. Senador Piu. A favor, señor secretario. Señor presidente. Aprobadas 4-0. Sí, bueno, después vamos a ver, entiendo en conjunto las definiciones que sugería incorporar la indicación del senador Piu y otros señoras y señores senadores. Después, la mesa técnica se refiere a el concepto que está en la página 12 del comparado grande, en el anillado, y en la página 9 del comparado de resiliencia. Y por mayoría la mesa técnica sugiere aprobar la siguiente definición: capacidad de la infraestructura crítica para anticiparse, resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de los efectos de perturbaciones o interrupciones de manera integral, oportuna y eficaz. De aceptarse esta sugerencia, la indicación número 5 debería tenerse por aprobada con enmiendas.
un tema más conceptual. En el concepto de resiliencia, es la capacidad es del operador, no de la infraestructura crítica. Porque propiamente tal infraestructura crítica son los fierros, entonces es el operador el que tiene que tener esa capacidad. Gracias, presidente. Entiendo que hubo una discusión en la mesa a este respecto. A lo mejor nos podrían comentar cuáles fueron los términos. Sin perjuicio de eso, y entendiendo el punto de la discusión, de nuevo tomando el ejemplo de un puente en la 5 Sur, la capacidad de resiliencia, ahí ¿quién tendría que tomarla? No sé, la concesionaria o sobre la infraestructura misma, porque yo creo que se mezcla. Tiene que ser el operador y la infraestructura, lo que se tiene que materializar y recuperar en la infraestructura, y el que tiene que realizarlo es el operador, el responsable. Entonces creo que hay una mezcla de los dos. Muchas gracias, presidente. Quizás aquí la analogía se puede hacer con un boxeador. Robusto y resiliente. Robusto que es capaz de resistir muchos golpes y no se cae. Ese sería, por ejemplo, el puente que le ponen la bomba y no voló. Está bien diseñado y aguantó y sigue funcionando. Pero resiliente es que el luchador se cae a la lona, quedó knockout, que es lo que le pasa al puente que se destruye. Entonces la resiliencia, esa capacidad para recuperarse, levantarse, que está dada por las palabras recuperarse de los efectos, pero la infraestructura crítica no se puede anticipar. Ahí es donde se mezclan algunos conceptos que son del operador y otros que podrían ser conceptos de la infraestructura. En lo personal, yo creo que esto va mucho del lado humano, de la capacidad que se tiene para poder recuperar algo que ha sido afectado. La resiliencia lo hemos visto con los terremotos, cuando las comunidades han tenido que salir adelante y han tenido que levantarse después de estar destruidas. Entonces buscaría una reacción que sea más relacionada a esa capacidad humana para poder recuperar una instalación que ha sido afectada por un daño grave, sea este cual sea. Porque así tal como estaría redactado efectivamente la infraestructura crítica, como la hemos definido, un elemento, una instalación, algo físico, no tiene ninguna capacidad de anticiparse, no tiene esos elementos. Creo que requiere efectivamente revisar la reacción, presidente. Entiendo el punto de la discusión. Estaba revisando respecto a la definición de la RAE de resiliencia, y hay una vinculada más a la capacidad material y otra a la capacidad de un ser vivo. Respecto a la material, dice la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Respecto a las personas, habla en una segunda acepción la capacidad de adaptarse de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Yo lo menos entendería que se aproxima más a la primera definición de la capacidad del material, mecanismo, sistema para recuperar su estado inicial. Y en ese sentido creo que podría complementarse esta definición como base y ver si podemos hacer lo otro. Yo creo que el subsecretario tiene un punto, porque de partida la arquitectura que nosotros tenemos en la Constitución no es del operador, es de la infraestructura, es de lo material. Por eso hablamos de la infraestructura crítica. Independientemente que el operador, ya sea el Estado o el privado, tenga o no la capacidad para reponerlo. Entonces la pregunta es, ¿existe una infraestructura crítica material que por sí misma sea muy difícil volver, digamos, a recuperar? Ese es el punto. Independientemente de la voluntad del operador. Entonces hay infraestructuras e infraestructuras. Cosas que son más fáciles y otras infraestructuras que son más complejas y difíciles de recuperar. Independientemente de la voluntad del operador, creo yo, ya sea el Estado o el privado, por la naturaleza de la instalación de la infraestructura crítica, que puede ser muy potente y muy difícil de recuperar.
Muchas gracias, presidente. Bueno, la resiliencia de elementos físicos está dado por otros elementos que son, por ejemplo, la redundancia. O sea, está repetido varias veces el mismo elemento y eso hace que el sistema sea resiliente. O sea, se cae uno, no importa, sigue funcionando el otro. Eh, es, eh, y no es propio en sí de una infraestructura el poder recuperarse sola. Aquí hay una intervención que tiene que estar planificada, ¿no? Si no estaríamos dejando en el concepto como que no hay que hacer un esfuerzo o un trabajo adicional y esto es parte del proceso, el entender cuáles pueden ser las amenazas, cuáles son las vulnerabilidades, qué riesgo se puede generar, qué efecto va a producir. Y ahí hay dos decisiones, diseñar sistemas redundantes con respaldos que permiten que no importa, se cae uno, sigue funcionando, y ese es el concepto de diseño, cuando hablaban por qué hay que desde el diseño considerarlo, porque uno se ahorra muchos problemas después, porque va a tener esa capacidad de aguantar golpes y si se cae uno, va a seguir el otro funcionando. Pero así tal como está, se genera un problema. Esto va definitivamente relacionado con una capacidad de respuesta ante una situación que se pueda prever que pueda ocurrir. A ver, lo que le propondría, como estamos ya sobre la hora, tenemos que bajar a la sala, que esto quede también para que lo revise la mesa técnica, conforme a lo que se ha conversado hoy día. Subsecretario. No, sí, y están revisando acá algunos ejemplos de experiencia comparada y claro, está más foco puesto en lo físico, pero podría hacerse una definición un poquitito más amplia para que considere también no solo la materialidad, sino la capacidad del sistema como un todo. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Recording stopped.